Dicen que en el cambio está la evolución, que renovarse o morir. A punto para el cambio damos la bienvenida al psicólogo Rafael Santandreu. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Bienvenido. Hoy vienes a hablarnos de esto, ¿no? Del cambio sobre todo, porque del hecho que la gente puede cambiar y de hecho cambiamos. Sí. ¿Esto es un aspecto clave en la psicoterapia? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en nuestra sociedad existe la creencia equivocada de que la gente no cambiamos, en general, es muy difícil. Y esto es bastante malo porque no propiciamos bien el cambio en los demás y tampoco propiciamos el cambio en nosotros mismos y hacemos verdad eso que tememos, pero lo provocamos nosotros, porque en realidad sí el ser humano tiene una capacidad de cambio extraordinaria. Y ponerlo en marcha es una de las cosas más hermosas de la vida, ¿no? Y muchas veces nos perdemos esta oportunidad porque no creemos que ya sea posible. Por ejemplo, mira, mi abuelo, yo recuerdo que mi abuelo solía decir... decía algo al respecto, ¿verdad? Sí, mi abuelo decía que una persona, si no es madura a los 20 años, ya no lo será nunca. Y fíjate que tenía parte de razón, tanto en cuanto nosotros no vemos mucho que una persona de repente a los 50 años hace un cambio brutal y pasa a ser de triste a alegre, de negativo a positivo de golpe, ¿no? No lo solemos ver, o de desordenado a ordenado. Pero, por lo tanto, algo de razón tenía mi abuelo, pero no del todo, porque sí se puede. No lo vemos, porque la gente no lo hace, pero es absolutamente posible y muy hermoso. Por lo tanto, en este programa vamos a dar pruebas de que sí es posible y de lo hermoso que es el cambio para todos. Entonces, danos pruebas de que la gente sí que cambia y de forma también radical cuando se lo propone. Vamos, mira, ejemplos. Sí, te voy a dar dos ejemplos que yo creo que son muy claros y están a la vista de todo el mundo. Mira, por ejemplo, el tema del fumar. Bueno. Resulta que en España, en los años 60, fumaba el 60% de la población. O sea, muchísima gente. En estos momentos fuma solo el 30%. Ha habido una disminución del 50%. Pero además, la idea que se tiene del tabaco es muy diferente a la que se tenía en los años 60. Fíjate que yo fui a una escuela y recuerdo perfectamente que en segundo de GB tuvimos un profesor que se llamaba don Fernando, que se fumaba unos puracos en clase del copón. O sea, es decir, ¿tú te imaginas ahora una escuela con niños pequeños y el profesor venga a darle a los puros? Sería de locos, ¿no? Sí, un poco fumando espero. Pues en aquella época era lo más normal del mundo, ¿sabes? El tío ahí con sus puracos, los profesores fumaban en clase. Ha cambiado un montón. Y no para de reducirse el número de fumadores año tras año, porque realmente nos hemos dado cuenta de que fumar es malo. Ahí ha habido un cambio radical, ¿no? Pero esto ha sido un cambio también de la sociedad en sí, ¿no? Que ya no lo vemos, no lo toleramos tanto. De la sociedad e individual, porque cuánta gente no ha dejado de fumar, un montón, y son personas individuales, ¿no? Con libros inclusive. Sí, exactamente. Entonces, o por ejemplo, nuestra idea por ejemplo, de beber y conducir. En los años 60, 70, por ejemplo, la gente conducía y bebía y no se planteaba si se había tomado una cerveza, un whisky o lo que sea. Ahora tenemos mucha más conciencia de eso. Ha habido un cambio radical de mentalidades. Por lo tanto, se dan cambios brutales. Y otro cambio, por ejemplo, si quieres que te mencione, que yo creo que es muy destacado, es el del machismo. En los años 60, también en los 50, pues había muchísimo machismo y ahora hay muchísimo menos. Yo, por ejemplo, puedo citar del caso a mi padre. Resulta que mi padre tuvo primero 4 hijos, y yo soy el cuarto de esa serie. Luego, 10 años más tarde, tuvo otro hijo, que es mi hermano Jordi, que es 10 años menor que yo. Mi padre, con sus primeros 4 hijos, se comportó o tenía una actitud bastante la típica machista de los años 60-70. Era el típico padre ausente, ¿no? Él pues iba a trabajar, cuando acababa de trabajar se iba a echar la partida con sus amigos en el bar, casi no lo veías. Y los fines de semana tampoco mucho, ¿no? Pero curiosamente, cuando mi hermano pequeño empezó a ir al cole, ya se había producido una transformación en la actitud de los padres. Mi padre iba con padres mucho más jóvenes que él en ese momento. Y se rejuveneció un poco también. Y él adoptó de una manera natural una actitud no machista. Entonces empezó a estar en casa, a colaborar en casa. Yo recuerdo que a mi hermano, durante toda su infancia, lo llevó
a jugar al baloncesto con su equipo de baloncesto. A mí jamás me llevó. Volví a ser niño un poco, ¿verdad? Fíjate qué cambio más increíble. Y es en una sola generación, los españoles han cambiado de una manera radical en un montón de cosas. Por lo tanto, el cambio es increíble la capacidad de cambio que tienen las masas y las personas. Entonces podemos cambiar. Pues, sí, se dan cambios increíbles, radicales, de manera de entender la vida y las cosas. En algunas cosas sí, en otras no. Pero si conocemos cómo producir el cambio en nosotros como personas y en las personas que tenemos alrededor, tenemos una llave maravillosa de evolución y transformación. Entonces, ¿cuál sería la tecnología para producir estos cambios en nosotros? Mira, es que hay una tecnología fundamental que se trata de que tú cualquier cambio que desees realizar en ti o cualquier cambio que quieras ver realizados en los demás ha de tener unas condiciones, ¿no? Y aquí tenemos unos requisitos. Ni más ni menos. Sí, el cambio siempre se ha de plantear de manera súper positiva. Ha de ser muy motivante. Por ejemplo, yo he puesto este ejemplo muchas veces. No te plantees adelgazar, plantéate ponerte buenorro o buenorra. Cambia mucho, ¿eh? Claro, es decir, vea por algo que sea realmente positivo, muy motivante, porque entonces movilizarás muchas fuerzas. Luego, el segundo punto... Segundo, debes plantearte, no, este cambio, pero... Ha de ser divertido. Divertido, dinámico, sí, cómico. Lo has de hacer de una manera divertida. Pues si quieres adelgazar, hazlo de una manera, apúntate a clases de zumba, hazte aficionado a la comida que no engorda, a la comida sana, estúdiala. Huye pero hazte aficionado. de los azúcares. Sí, pero hazte aficionado, que te guste, ¿no? Lo has de hacer divertido, ha de ser un hobby más en tu vida. Y por último, el cambio siempre ha de ser fácil. Y esto veremos cómo podemos hacer el cambio fácil. Sí, porque siempre es dificilísimo. No parece, pero podemos hacerlo fácil. Entonces, fíjate que tú siempre que quieras plantearte un cambio, una transformación en tu vida, tienes que hacerla súper positiva, divertida y fácil. Depende de ti. Y así lo lograrás con mucha más posibilidad. Vaya, ya ven que parece tan sencillo cuando lo plantea Rafael Santandreu y así, ¿no? Así somos felices en Alaska y donde quiera que sea nuestro rincón del mundo. Pero esto que explicas tiene que ver mucho con la pedagogía en general, ¿no te parece, Rafael? Claro, porque fíjate que la pedagogía en realidad es el arte de hacer aprender o de ayudar a que la gente aprenda de manera muy motivante, de manera divertida y de manera sencilla. Si no, no eres un buen pedagogo. Mira, antes mencionábamos el tema de la sencillez. Mira, para hacer un cambio sencillo, lo que tienes que hacer es subdividirlo en diferentes pasitos para que sea sencillo. Mira, yo creo que hasta la disciplina más difícil, como puede ser, yo qué sé, física cuántica. Bueno, Daniel Closa nos lo pone muy fácil, siempre. Pero lo hace fácil porque hace lo siguiente. Va pasito a pasito, pasito a pasito. Si tú quieres estudiar física cuántica y empiezas desde el inicio total y con pausa vas aprendiendo cada pasito, al final llegarás a saber cosas increíbles. Pero no te saltes ningún pasito o desmenuza eso que parece difícil en las partes más pequeñas que puedas. Cierto. Entonces es como hacemos sencillo cualquier transformación. Eso es súper importante. Luego antes, por cierto, hablábamos de que también ha de ser divertido. Claro, si es un soponcio, pues no. Nosotros podemos hacer divertido cualquier cosa, porque el ser humano tiene una gran capacidad para hacer divertido lo que sea. Hazlo en un escenario que sea agradable. Si tienes que estudiar y quieres cambiar tus hábitos de estudio, pues en una cafetería, en una librería que sea muy agradable, ponte un horario que vaya bien, llévate una taza de té, compite con otros, estudia con otras personas. Hazlo de la manera que para ti resulte lo más agradable y divertida posible, no a palo seco. Como un juego. Exactamente. Y bajo estos principios, Rafael ha conseguido grandes logros en diferentes personas. Algunas de ellas, seguramente, ¿las tienes en mente? Sí. ¿Nos compartes? Sí, por ejemplo, yo he ayudado a adelgazar a mucha gente muy obesa, con más que sobrepeso, ¿no? Y siempre le hemos planteado de esa manera, ¿no? Han empezado a hacer del deporte su hobby, han empezado a divertirse sabiendo cuáles son los platos más sanos, más saludables, a autoconvencerse de que la comida sana es mucho más buena y sabrosa que la comida grasosa, que es realmente asquerosa, ¿no? O los dulces, que realmente
cualquier tipo de dulce lo que hace es empastarte la boca y darte dolor de cabeza de la cantidad de calorías que tiene, ¿no? Entonces, las personas a las cuales yo he ayudado a adelgazar lo han hecho, esa transformación, fíjate, siguiendo este esquema. Súper motivantes. No solo han querido bajar unos kilos, sino ponerse cachas incluso. 2, de manera sencilla, porque vamos a ir por bloques, vamos a desmenuzar la tecnología del adelgazamiento. No querer cambios de ya, ¿no? No, primero, para ayer. Claro, empezamos ganando hábitos. Por ejemplo, dejar los dulces y el chocolate. Después dejaremos las grasas. Después, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos introduciendo poco a poco, de tal manera que cuando la persona se da cuenta, tiene una alimentación de primera. Esto en cuanto a hábitos, pero Rafael, ¿cambios así también a nivel personal, en las relaciones? ¿También podemos cambiar un poco nuestro chip? Claro, es lo mismo, es lo mismo. Lo que necesitamos siempre es una tecnología y que sea voluntario el cambio. Eso, es fundamental, sí. La voluntariedad. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que un cambio no será nunca permanente si tú no lo has escogido hacer. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, imagínate que tú y yo salimos juntos, ¿no? Y yo soy muy desordenado, ¿no? Y me dices, pero Rafael, recoge todo, te tengo dicho que recojas los zapatos, Rafael, que recojas la ropa. Si ya echaba de menos estas expresiones. Si tú me lo dices de esta manera, es posible que yo lo haga o no lo haga. Pero si lo hago, no se convierte en un hábito personal mío, porque no tiene mérito. No es algo que yo he visto la necesidad de hacerlo y me siento orgulloso de hacerlo. Entonces, ¿qué sucederá? Que me olvidaré. Y entonces tú me lo tendrás que gritar una y otra vez, siempre, hasta que nos jubilemos. Pero, sin embargo, si tú me convences de que tener ordenadas las cosas es maravilloso y me enseñas a hacerlo, y yo lo escojo, y yo digo, oye, pues me parece buena idea. O sea, que te lo dejo allí encima de la mesa, ¿no? La idea, a ver si te parece tú bien. Intentas convencerme, me sugieres el cambio. Pero tienes que pensar que eres como un vendedor. Y tu objetivo es venderme este cambio. Ambulante. Hacerlo muy atractivo. Y entonces cuando yo diga, sí, yo quiero cambiar de esta manera, será muy fácil hacerlo. Y será un cambio que será permanente, ¿no? Yo he cambiado muchas cosas de mi vida de manera radical, pero ha sido porque he llegado a la conclusión de que me equivocaba y que era mucho mejor tener otro tipo de actitud en la vida, ¿no? A veces me lo han hecho ver otras personas, pero solo hasta que yo me he dado cuenta que era muchísimo mejor obrar de otra forma, se ha podido producir ese cambio y estoy muy feliz de haberlo hecho. Pues Rafael, tú no cambies nunca, ¿eh? Nos gusta como eres, te sigue mucha gente y ha sido un placer recibir todos estos consejos aquí en A Punto con la 2 durante toda esta temporada. Psicología cognitiva, Made in Rafael Santandreu. Y Eli, ha sido un placer estar todas las semanas contigo, con tu alegrísima compañía. Oye, muchas gracias, de verdad. Feliz verano. Te sigo la pista. Muchas gracias. Seguimos A Punto con la 2. Nos vamos con bricolaje.